Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a hablar de los certificados de ahorro energético y de la verificación CAES con Virginia Rodríguez, especialista de mercados energéticos, e Ismael Jarque, responsable de eficiencia energética de Naturgy. También hablaremos con Clara González Pedraz, responsable de la unidad de negocio de energía en EQA España. Naturgy es un grupo energético multinacional innovador y sostenible, presente en el negocio de la electricidad y el gas, que desarrolla su modelo de negocio a través de un amplio número de empresas, principalmente en España, Latinoamérica, Australia, Estados Unidos y también Italia. Su modelo de negocio se diferencia por ser líder en el sector del gas y ser un referente en el sector eléctrico, en ambos casos garantizando la continuidad del suministro, aspecto esencial para prestar un servicio de calidad y para el cumplimiento de su función social, proporcionando así una amplia oferta de servicios de valor añadido e impulsando la innovación sostenible como motor de desarrollo. Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Pues Ismael, Virginia, creo que Naturgy apenas necesita presentación, pero no sé si queréis añadir algo más acerca de la empresa relacionado con los CAES. Bueno, yo sí que diría que dentro de la transición energética que está impulsando el grupo, los CAES yo creo que abren la puerta un poco a ese camino que ya habíamos iniciado en el pasado, porque va muy unido el CAE a lo que es un poco todo el tema de transición energética, descarbonización y sobre todo eficiencia energética, ¿no? Es decir, al final se abren puertas a que nuestros clientes y nosotros también como sujetos obligados pues busquemos acciones orientadas un poco a lo que es todo el tema de descarbonización y transición energética. Pues también vamos a dar paso a Clara González Pedraz, responsable de la unidad de energía en EQA España, para que haga un repaso del sistema CAE. Clara, buenos días. Aunque ya hemos publicado más podcasts sobre certificados de ahorro energético, no sé si puedes hacer un repaso sobre el sistema CAE para centrar el tema. Bueno, pues voy a intentar ser lo más breve que pueda, porque entiendo que ya la mayoría de los oyentes ya saben de qué va esto, y si no hay podcasts anteriores que se explica con más extensamente. Pero bueno, digamos que es un cambio total de paradigma. Desde el 2023 existe un nuevo mercado donde en España se va a pagar por el kilovatio no consumido, ¿vale? Es decir, hasta ahora siempre se pagaba por el kilovatio consumido y ahora va a ser el kilovatio no consumido. ¿Y esto cómo es? Pues porque existen unos sujetos obligados, como es Naturgy, son las comercializadoras de energía y operadores de hidrocarburos, que desde el 2014 contribuyen financieramente a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Este Fondo Nacional de Eficiencia Energética se creó en España para cubrir unas obligaciones en materia de eficiencia energética marcadas por directivas europeas. Dentro de ese esquema de descarbonización global de la economía europea, como bien apuntaba Ismael. Entonces, dentro de estas obligaciones está el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, para el cual desde el 2014 los sujetos obligados deben contribuir con una asignación anual, y esa asignación se calcula en base a los kilovatios que hayan comercializado, ¿vale? Entonces, estos kilovatios se traducen en euros a pagar, digamos, a ese Fondo Nacional de Eficiencia Energética en función de una equivalencia financiera que marca el Ministerio cada año. Vale, pues esto desde el 2014. Pues desde el 2023 estos sujetos obligados pueden escoger que en lugar de pagar en euros, pueden liquidar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en kilovatios hora ahorrados, ¿vale? Que una vez que pasan por un proceso de verificación se puede inscribir como CAES, como certificados de ahorro energético. Un CAE es un kilovatio ahorrado y ya verificado y registrado en el Ministerio, ¿vale? El tope, ¿cuál es el tope del precio del kilovatio ahorrado? Pues lo marca esa equivalencia financiera anual, es decir, todo lo que sea por debajo de esa equivalencia financiera por la cual deben contribuir los sujetos obligados al fondo, pues será el precio del kilovatio hora ahorrado. En 2023 será de 166 euros megavatio hora,
En 2024 ha subido a 182 y se estima que irá aumentando debido a que cada vez hay mayores obligaciones en eficiencia energética que tiene que cumplir España con Europa. Por hablar en cifras, Naturgy está dentro de los 10 sujetos obligados con mayor aportación en este país al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Luego, sus obligaciones a contribuir en kilovatios hora ahorrados son muy importantes. Vale, cualquier actuación de ahorro energético es susceptible de generar estos kilovatios hora ahorrados que se pueden transformar en CAEs. Hablamos desde un cambio de fachadas en un edificio a cambiar una caldera o un aire comprimido más eficiente en una industria o una flota de vehículos en transporte. ¿Esto qué hace? Que permite que los sujetos obligados puedan impulsar actuaciones de ahorros energéticos, ¿vale? Porque son, digamos, la palanca que impulsa este sistema, porque al final lo que lleva es una contraprestación económica al propietario del ahorro, al propietario de esa instalación donde se ejecuta la actuación de ahorro, ¿vale? Y se le paga por los kilovatios que se lo consigan ahorrar con esa actuación, ¿vale? Esto se hace a través de la firma de un convenio. Hay dos tipos de actuaciones que diferencia el sistema, más que nada por la manera en que se calculan. Hay unas actuaciones que están en unas fichas dentro de un catálogo que ha publicado el Ministerio, que la última revisión está en resolución 20 de octubre de 2023, están a punto de aprobarse nuevas fichas y lo que no entre dentro de ese catálogo se considerarían actuaciones singulares, que hay de varios sectores, pero fundamentalmente se generan en sector industria. ¿Vale? Entonces, generalmente las actuaciones singulares conllevan mayor cantidad de ahorros energéticos. Vale, pues el ahorro conseguido y esa actuación de ahorro debe pasar por un proceso de verificación, ¿vale? Que ahí es donde entraría EQA porque tiene que ser entidades acreditadas por ENAC, ¿vale? Actualmente todos los verificadores estamos en un periodo transitorio que estamos habilitados por ENAC, aquellos verificadores que seamos verificadores bajo el paraguas de la 14.065, por ejemplo, verificadores de gases de efecto invernadero, como somos nosotros, o validadores de NSH, que también estamos acreditados, y que hayamos solicitado a ENAC esa acreditación para verificar CAEs. ¿Vale? Una vez verificado esa actuación, que es correcta y que ha generado unos ahorros, pasa a ser registrada en la comunidad autónoma y entraría dentro del registro de CAEs del Ministerio. Y a partir de ahí, pues el sujeto obligado podría ya liquidar esos CAEs frente a sus obligaciones en materia de eficiencia energética. Pues Ismael, no sé si puedes contarnos exactamente qué habéis verificado, qué importancia tiene esta verificación para Naturgy y qué beneficios os aporta esta verificación. Pues como decía Clara, en curso llevamos varios proyectos, tanto singular como estándar. En la parte estándar, pues bueno, hay de todo tipo de proyectos, como pueden ser compresores de aire, bombas y sobre todo lo que está muy en boga, que es un poco sustitución de equipos de climatización. Lo que hemos verificado a principio de año, verificamos una instalación, una residencia en concreto, una instalación con paneles híbridos, son paneles que te producen tanto energía solar térmica como fotovoltaica y en este caso están catalogados dentro de la ficha de la TER70 como una instalación solar térmica. Y para nosotros la verdad que la experiencia fue muy positiva porque lo que realmente nos ha aportado EQA aquí ha sido una mayor trazabilidad del dato desde el principio hasta el final y sobre todo que al final es un ente muy aséptico en el sentido de que el control y el rigor es lo que prima, ¿no? Entonces yo creo que también nos aporta una visión que yo hasta ahora pues no la había visto, ¿no? En todo el tema de la tramitación de subvenciones o de eficiencia y es sobre todo un rigor documental y de que el ahorro, incluso la solución que estás planteando y el ahorro es el adecuado para, en este caso, para el cliente. Pues ya lo he adelantado un poco Ismael, pero Virginia, nos interesa mucho saber qué tal ha sido en general vuestra experiencia con EQA España en este proceso. Bueno, pues la verdad es que nuestra experiencia con EQA ha sido muy satisfactoria. Esta ha sido nuestra primera verificación que nos ha servido sobre todo de aprendizaje
nos ha ayudado a estar más cerca de nuestros clientes, no solo acompañándoles en el desarrollo de su actividad, también pudiendo asesorarles en dónde hacen las inversiones, en dónde están invirtiendo su dinero, y nos hace más competitivos a la hora de poder ofertar CAEs a nuestros clientes. Nuestras solicitudes también, la solicitud de datos son más ágiles. Nos ha ayudado la verificación a dar más fiabilidad a nuestros clientes, y demuestra nuestro compromiso no solo con la eficiencia energética, sino también que seguimos avanzando en objetivos de sostenibilidad y que contribuimos a la reducción de la huella de carbono, tanto de nuestros conceptos como de nuestros clientes. Y aunque en un principio no sabíamos cómo sería el proceso ni cómo consistiría, pues ECUA nos lo hicieron muy fácil, nos explicaron todo con mucha claridad, paso a paso. Sobre todo destacaría que siempre fueron muy accesibles y comunicativos, y que tenían muchas ganas de que el proceso saliera adelante por ambas partes. Y aunque el nivel de exigencia pues es muy alto, más alto de lo que esperábamos, pues seguramente el desconocimiento, que no sabíamos cómo iba el proceso, tengo que destacar que siempre han estado ahí para ayudarnos, y fueron muy pacientes y escucharon todas nuestras dudas, nuestros argumentos, nos dieron opciones. La verdad es que ha sido una experiencia súper satisfactoria y recomendable. Y desde el punto de vista de ECUA como entidad de verificación, Clara, vamos a recordar en qué consiste este proceso de verificación y cuánto suele durar el proceso. Bueno, el proceso de verificación al final es una evaluación, ¿no? Lo que hacemos es comprobar que el dato que se nos presenta, el dato declarado, el dato de kilovatios ahorrados es veraz, está calculado adecuadamente y se basa en una información verosímil, que tiene visos con esa actuación de verosimilitud, ¿no? Entonces, bueno, pues el verificador comprueba ese cálculo y se va hasta el origen del dato primario, ¿vale? De dónde sale ese dato original que se lleva una formulita de cálculo, ¿vale? Al final lo que se trata es saber que ese kilovatio hora calculado de ahorro en 12 meses, que se calcula en 12 meses desde la puesta en marcha de la actuación, pues es un dato que contiene un error inferior a un 2%, que es lo que nos marca el documento de acreditación de ENAC, ¿vale? Es muy importante todo el soporte documental. Hay un soporte documental que en las fichas de catálogo viene recogido lo que es, qué documentos se necesitan, y luego para actuaciones singulares pues se verifica desde el proyecto a fichas de equipo que se instalen, facturas, lo que sea, certificados de instalaciones, de puesta en marcha, registros en comunidad autónoma, etcétera, certificados de calibración de equipos, porque siempre hablamos de ese 2% de error, ¿no?, del dato. Entonces los equipos que midan tienen que estar calibrados. Eso para singulares en general va a aplicar, porque en metodología de cálculo de catálogo el dato nos lo da una formulita que viene en cada ficha del catálogo. Pero lo más importante de toda la documentación es el convenio donde haya una cesión de ahorros desde el propietario del ahorro al sujeto obligado, ¿vale? Y que se le haga una contraprestación en términos económicos o en otros términos, pero al final traducida en euros, ¿vale? Es decir, la contraprestación puede ser un mayor mantenimiento de una determinada instalación o otro tipo de contraprestación con ese propietario de ahorro con la que se acuerde, pero que siempre se traduzca en euros. Vale, ¿cómo verificamos? Pues es muy diferente. Una actuación estandarizada es una verificación más sencilla. Ya he dicho que el cálculo ya está hecho en una fórmula y que hay una documentación que ya te la marca el ministerio, que es la que se pregunta. Entonces se realizan en remoto, a no ser que sea algo muy complejo, se realiza en remoto. Se pueden agrupar las verificaciones de actuaciones estandarizadas en una misma verificación, es decir, podemos agrupar varias actuaciones, incluso de fichas diferentes, siempre que se realicen dentro de una misma comunidad autónoma y el mismo año. Esto, evidentemente, hace que sea mucho más atractivo el coste del kilovatio hora ahorrado, de verificación de kilovatio hora ahorrado. Sin embargo, tiene un riesgo, y es que si hay un dictamen de verificador negativo, por ejemplo, si tenemos 10 actuaciones, las agrupamos a una verificación y el dictamen es común para las 10, y si es negativo porque hay una mal, se caerían las 10, ¿vale?
Esto no quiere decir que las otras 9 no puedan ser verificadas. Pueden iniciar otro proceso de verificación, pero tiene que ser con el mismo verificador, ¿vale? Este es el riesgo que tienen las agrupadas. Pero bueno, si es de una sola ficha y se tiene bien masticado, pues se pueden agrupar, no hay mayor problema. Y luego están las actuaciones singulares, que ya es una verificación más compleja y conllevan siempre visita al emplazamiento. ENAC distingue 5 sectores dentro de este esquema, ¿vale? Nosotros hemos solicitado acreditación para todos, que es industria, residencial, terciario, transporte y agrícola, ¿vale? Que dentro de la agrícola, pues es un mare magnum que incluye agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, ¿vale? Y dentro de las singulares, el cálculo de ahorros se realiza pues siguiendo protocolos internacionales de medición y verificación de ahorros, como es el IPMVP. Y lo que nos conlleva es a establecer una línea base normalizada con las variables que influyan en el consumo, ¿vale? Del proceso en el que hagamos la actuación de ahorro, y luego tiene que haber, una vez puesta en marcha y en operación la actuación de ahorro, una medición durante un periodo demostrativo, ¿vale? Para poder comparar con esa línea base. Y de ahí pues extrapolamos el ahorro a 12 meses. Para comentar también que para actuaciones singulares que conlleven más de 1 gigavatio de ahorro, existe la posibilidad de hacer una consulta previa, que es como una preverificación, una validación a nivel del proyecto y de la propuesta de metodología de cálculo, que hace también un verificador acreditado. En este caso, el verificador que haga la consulta previa debe inhibirse, no puede hacer la verificación final de esos ahorros, que también pasarían por una verificación una vez ejecutada y puesta en operación la actuación. Y lo que es el proceso en sí de verificación tiene siempre 2 fases, igual que sea estandarizado singular. Tiene una fase de estudio documental, en la que se examina toda la documentación, los cálculos, el convenio, etcétera, y ahí hay un análisis de riesgos y entonces se emite un plan de verificación. Se acuerda con el cliente esa fase, segunda fase, que es la de verificación como tal, ¿vale? En esa verificación si hay visita, se realiza la visita in situ, como es en las singulares, y se establece, en el plan de verificación también se establece qué documentación vamos a ver, qué muestreo vamos a hacer, etcétera. Entonces, pues en la fase de verificación se comprueba todo, desde el cálculo, de dónde salen los datos, se va al dato origen, la calibración de los equipos, etcétera. Y toda la documentación asociada al proceso. De ahí hay un informe. Se pueden subsanar cosas, es decir, aquello que sea subsanable, oye, que este factor lo habéis aplicado mal y se requiere otro factor, pues se puede subsanar. En ese caso queda en el informe del verificador como una inexactitud subsanada y se dice cómo se ha subsanado, ¿vale? Con todo esto se acaba la verificación, el verificador jefe emite un informe de verificación y una propuesta de dictamen. Esa propuesta de dictamen pasa por una revisión técnica. Vale, y esto es que un revisor independiente dentro de QA corrobora ese dictamen de verificación y ya toma la decisión de que sea un dictamen favorable con inexactitudes no importantes o un dictamen desfavorable con inexactitudes importantes. Vale, ¿qué es una inexactitud importante? Pues es aquello que supere ese 2% que decía de incertidumbre dentro del dato de cálculo de ahorro, o bien que haya algún documento fundamental del sistema, por ejemplo, del convenio, que no esté bien y que se deba, o que no esté, sencillamente. Y bueno, más o menos esto es el proceso. Entonces, luego el sujeto obligado lo que debe es solicitar su registro presentando el informe y el dictamen a la comunidad autónoma. Y por nuestra parte, el proceso pues puede depender la duración en función de si se enroca un poco el proceso, dudas técnicas que pueda haber, porque primero hay una oportunidad de corregir desde el estudio documental hasta la verificación y luego incluso durante la verificación, si hay algún detalle que subsanar, se puede subsanar también.
si es subsanable. Normalmente entre una o varias semanas. No es un proceso excesivamente largo, pero ya digo que depende del caso, y más en estos casos, digamos que el mercado está un poco arrancando porque todavía no hay mucha verificación. También comentar que nos esperamos un boom, un tsunami a final de año de verificaciones, y que, bueno, que se tenga en cuenta que las agendas de los verificadores son las que son, y los verificadores somos los que somos. Son personas que tienen una capacidad técnica y que no tenemos una batería de 100 verificadores, las entidades de verificación, esperando a que les llegue en el mes de noviembre 500 verificaciones. Entonces, pedimos por favor que se vayan adelantando esas solicitudes de verificación para poder asumir bien el trabajo en tiempo y forma. Pues para terminar hoy, Clara, ¿cómo pueden contactar nuestro público con la División de Energía de ECUA para pedir información adicional? Bueno, tenemos 2 correos de contacto en general que ya nos llegan nos llega a través de estos correos, pero vamos, no se pierde ningún contacto, que es info@eqa.es, y otro que es comercial@eqa.es. Pues muchas gracias a los tres, Ismael, Virginia y Clara, por participar en Certifica, el podcast de ECUA. Ismael, Virginia, ha sido un placer. Igualmente. Igualmente. Gracias, un saludo. Muchas gracias.